Hola, el día de hoy nos encontramos en una propiedad con características muy especiales, 1800 metros de terreno, 400 de construcción y además es una de las mejores casas, sobre todo para remodelación. Les estoy hablando de Casa Jardines de Huastepec, el mejor precio metro cuadrado de la zona. Acompáñenme. El fraccionamiento cuenta con vigilancia 24/7. Esta propiedad está a unos pasos de una de las dos entradas a este bonito fraccionamiento. Está ubicada en el encantador Huastepec, Morelos. Esta propiedad de 1800 metros cuadrados se encuentra en una de las zonas más codiciadas de la región. Recordemos que Huastepec es conocido por su clima cálido y soleado durante prácticamente todo el año, así como por su ambiente tranquilo y relajado, perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad. La entrada principal nos recibe con una puerta robusta de madera y vemos que la fachada de la casa, construida en la década de los 70, presenta un estilo clásico de la época, con un toque de nostalgia que resalta su carácter. La construcción de ladrillo pintado en tonos claros y terracota es un reflejo de los acabados de esa década. Como vemos, hay lugar para al menos 6 autos, solo contando este primer espacio. En la entrada tenemos una habitación independiente con terraza, que incluso puede ser usada como negocio. También tenemos una cisterna de 10,000 litros aproximadamente. El techo, como podemos ver, no tiene estructuras expuestas y no se observa indicio de humedad. Esto es muy importante para el tema de la remodelación. El terreno se sitúa en una calle tranquila, rodeada de vegetación exuberante, lo que ofrece un entorno natural y relajante. Las áreas verdes circundantes están llenas de árboles altos y plantas tropicales que proporcionan sombra y frescura. La proximidad de los servicios locales y la fácil accesibilidad a las principales carreteras hacen que esta ubicación sea un lugar práctico y conveniente para vivir. El jardín posterior es un espacio encantador que invita a disfrutar del aire libre, donde se mezclan la piedra y el césped muy verde y nos reciben los arbustos y árboles que han sido mantenidos desde el inicio, hace ya unos años. Todas estas plantas añaden un toque verde lleno de vida en todo el terreno. Y aquí vemos a la guardiana de la casa, llamada Hondi, quien nos acompañará en este recorrido. Ahora echemos un vistazo a los alrededores. Y no podemos dejar pasar esta extensión de áreas verdes junto a esta casa. Tenemos un espacio de más de 1 hectárea que fue destinado para un parque en el fraccionamiento, pero que aún no se ha desarrollado. Imagina este vasto terreno ubicado justo al lado de tu hogar, ofreciendo un sinfín de beneficios para cualquier comprador que valore la tranquilidad y la conexión con la naturaleza. Prácticamente es como una extensión directa de tu jardín. Este espacio no solo proporciona una sensación de amplitud y libertad, sino que también garantiza vistas panorámicas y un ambiente natural inigualable, así como toda la privacidad posible, ya que acá no hay vecinos de este lado de nuestra propiedad. Y aunque el terreno no ha sido finalizado como parque, esto representa una oportunidad para darle tu propio giro.
puedes colaborar con las autoridades locales para completar el proyecto o transformar el área en un aspecto privado o comunitario, según tus necesidades y preferencias. Claro que todo puede ser posible, a veces solo es cuestión de iniciativa. Justo en esta parte de la propiedad tenemos una terraza perfecta para un área social, al aire libre. Por ejemplo, podemos colocar una pérgola que quedaría perfecta aquí, debido a la base que está construida al final de este pasillo, el cual recorre la casa hacia el jardín. Más adelante hablaremos a detalle de este tema. Aquí, retomando el tema del estacionamiento, podemos acomodar más coches si es necesario. Tenemos un pasillo empedrado que termina hacia el jardín, pero podemos disponer de su espacio como mejor nos convenga. Ahora, vayamos a conocer el interior de este hogar. Al entrar a la casa se percibe inmediatamente este ambiente retro que veremos en todo el interior. La cocina, aunque funcional, conserva una organización clásica. Es un área que con una renovación adecuada puede convertirse en un espacio moderno y práctico. Recordemos que hay muchas áreas de mejora, por supuesto, queremos mostrárselas con toda transparencia y que, como siempre les decimos, se tome en cuenta dentro del presupuesto a la hora de la remodelación. La sala principal, amplia y luminosa, cuenta con paredes de ladrillo en tonos claros y pisos de cerámica blanca. Estos acabados clásicos de la década de los 70s y 80s nos recuerdan que hay detalles que nunca pasan de moda, así como los muebles de madera y los azulejos decorativos que adornan los espacios del baño, por ejemplo, que conoceremos enseguida. En general, la estructura de la casa está sobrada, según nos comentan los dueños, debido a que en aquella década se tenía una conciencia sísmica a la hora de construir y no se escatimaba en nada. La casa cuenta con 3 recámaras, cada una con su propio encanto retro. Las habitaciones tienen mucho espacio y ventanas grandes, que permiten la entrada de luz natural todo el día. Cada espacio de esta propiedad nos hace recordar a la familia mayor. El perchero, los sillones, nos teletransportan a una época de la niñez. Y con esa nostalgia, creo que esta propiedad merece la pena remodelarla y actualizarla. Me imagino una mezcla de lo moderno y lo clásico. Por ejemplo, una casa inteligente con domótica, pero mezclado con decoración clásica y de buen gusto. Algo, digamos así. O así. Oigan, por cierto, solo como recordatorio, no olviden contactarnos a este número. Si están próximos a vender, nosotros podemos ayudarles a publicar, ordenar la documentación y vender, tal como con esta propiedad. También les dejamos el QR en WhatsApp si así lo prefieren. Gracias. Fin del comercial. Continuemos. Los 2 baños, aunque necesitan una actualización, mantienen el estilo clásico con azulejos en colores sobrios y accesorios de la época. Nos cuentan los dueños que este baño fue creado a petición de la abuela. Vemos aluminio, accesorios de herraje y grandes ventanas. Ella eligió este tono azul muy sobrio y cuadrado clásico. Decidió decorarlo prácticamente de techo a piso con este bonito color.
Y vemos que aún después de tantos años sigue luciendo muy bien. Obviamente, el tiempo hizo lo suyo y lo vemos en el piso. Nada que no se pueda remodelar. Incluso podemos agregar bañera y algunos extras. Los ejemplos sobran. Bueno, basta de ejemplos y continuemos conociendo ahora las recámaras de esta propiedad. Recordemos que son 3 recámaras, pero iniciemos con esta primera habitación, la cual por el momento funge como bodega. En el ínter en la que se mudan los propietarios, aquí guardan todo tipo de cosas. Pero salgamos y con este bonito pasillo, vayamos a la siguiente habitación. Esta habitación está decorada con tonos claros, como toda la casa, pero me agrada la decoración de este ladrillo pintado. En la parte exterior veremos cómo está el ladrillo expuesto. Este baño cuenta con bañera y vean este bonito detalle. El azulejo es rosa, es un rosa muy claro, se ve muy bien y también es un tono muy clásico. Y exactamente igual que el otro baño, tenemos el azulejo de techo a piso y luce en muy buenas condiciones. Tenemos regadera, división en aluminio alrededor de la tina de baño y por supuesto que podemos remodelar este baño como mejor nos convenga. La altura en toda la casa es muy buena. De hecho, pocas veces se ve una casa con esta altura que, además de frescura, luce muy bien en el diseño. Ahora conozcamos la siguiente habitación, la cual, aparte de su estilo clásico, tiene esta hermosa vista hacia el pasillo que va hacia el jardín exterior. Y como vemos, tenemos una increíble vista y además todas las mañanas podemos ver los primeros rayos del sol entrando por esta gran ventana. Una de las cosas que me llamó la atención es este cuadro. Merece la pena un pequeño video completo. Recuerden que la altura de la casa es muy buena. Además de mantener fresca toda la casa, además de que nos da un look clásico, toda la casa se mantiene muy bien iluminada debido a estos colores claros. Por supuesto que los propietarios nos cuentan que es una casa muy fresca. Y como vemos, la decoración clásica no nos deja de sorprender. Muy bien, y ahora estamos a tiempo para conocer el último lugar de esta propiedad. Por este pasillo posterior a la cocina llegamos a un área de servicio. Puede ser un cuarto de lavado y además tenemos un baño. Este es un baño de 2 usos y por ahora no lo utilizan los propietarios, pero perfectamente podríamos rehabilitarlo y decorarlo. Y vean esto, lo que les decía, acá podemos ver el ladrillo expuesto en su tono original. Es un tono muy bonito.
una de las cosas por las que esta casa es única. Muy bien, ahora vayamos a conocer la última parte de esta casa. No sin antes visitar la casa de Hondi, la cual nos lleva por este pasillo hacia este espacio, una clase de pórtico americano, como pueden ver, muy adecuado para poner una sombra, una pérgola y tener un espacio familiar único. Además, tenemos el acceso al jardín. Acá tenemos una pequeña alberca que perfectamente podríamos agrandar. Justo detrás de esta pared se encuentra el terreno completo que les dejaré en la toma de dron. Y con esta toma, Hondi, al igual que nosotros, se despide de esta bonita y nostálgica propiedad. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Casa Jardines de Huastepec. Espero les haya gustado el tour. Recuerden que si están próximos a vender, nosotros podemos ayudarles. Toda la información para que podamos ayudarles aparecerá aquí abajo. Tenemos propiedades en Ciudad de México, Morelos y otros estados de la República. Contáctenos para más información y nos vemos en el próximo video.